estás? Miguel Riquelme y Alicia Rivas te saludamos. Hola Miguel y Alicia, muy bien, muy bien. Bueno, me parece que está ingresando como una llamada a tu teléfono, me parece, ¿no? No hay ninguna. ¿Vos me escuchás bien? Ahí te escucho, sí, te escucho. Bueno, contanos un poco qué pasó esta mañana, algunos detalles que podamos contar también de la causa, qué es lo que está instruyéndose ahí en el juzgado del doctor Matos. Bueno, básicamente lo que a ellos, lo que imputan a los dos es algo... a ver, ellos, el juzgado de instrucción de número 1, Valor, el 6, perdón, los había intimado en el mes pasado, en mayo, a que retiren se retiren de la avenida Uruguay. Sí. Estaba el corte ahí general y demás. Bueno, como eso no ocurrió, cuando cambia el mes, digamos, entra de turno el juzgado de instrucción 7, mandan a hacer una constatación con algunos miembros de la policía, y bueno, la imputación es que no logran identificar a todos, porque hay muchas personas, identifican solamente a Mónica y al compañero, me olvidé el nombre ahora. Aleandro. Aleandro Sánchez. Aleandro, sí, no acordaba el primer nombre. Aleandro. Lo identifican porque habían unas imágenes que sacan supongo que lo sacan de internet, cuando ellos están dando algunas notas. Entonces los ven y lo identifican y pueden tener los nombres. Y esa es la razón de la imputación a los dos, esa es. Y básicamente la imputación es desobediencia, por no haber cumplido la orden de retirarse de la avenida. Es todo, de levantar el acampe. Ahora, te consulto algo técnico, puntualmente, porque esa discusión, esa charla surgió aquí hace un ratito. Cuando se dice desobediencia, en términos técnicos jurídicos, ¿qué se está diciendo o no se está diciendo nada? La desobediencia es el incumplimiento de una orden, digamos, de un funcionario público que actúa dentro de su competencia. Digamos, qué sé yo, te para un control de tránsito, te dice ponete al costado y no te pones, o retírese más. Y, bueno, básicamente eso es un delito contra la administración, tiene una pena muy baja de 15 días a un año, y esa es la imputación, básicamente, y que esto en realidad va a tener que acumularse, de ese juzgado se va a tener que inhibir y remitir todo al juzgado de Valor. Pero es una cuestión burocrática. Lo cierto es que ellos contestaron como invocando, porque hay una de las cosas que se suele decir y se informa mal, es que no todas las normas en el sistema normativo jurídico, digamos, tiene diferentes niveles, y no todas las normas tienen el mismo la misma, digamos, intensidad, o una frente a otra. A veces hay una norma tiene prioridad con respecto a otra. El ejemplo clásico es donde hay un derecho constitucional, supraconstitucional, reconocido a la reunión y a la petición, que implica a veces pequeñas incomodidades, porque digamos que lo que ocurre en la avenida Uruguay no es que interrumpen absolutamente el tránsito, es desviarse un par de cuadras. Esta pequeña afectación o incomodidad cede frente al derecho constitucional a la petición. Básicamente esto no es un delito, y además porque no genera ningún riesgo a nadie. Entonces, pero por otra, ese es el primer punto, con lo que ellos explicaron perfectamente bien, declaran con una claridad que digamos que no hacen necesario ningún argumento jurídico. Dicen claramente, nosotros primero invocamos el derecho a peticionar, derecho constitucional. En segundo lugar, describen las condiciones de la educación en Misiones. Primero, que es una cuestión alimentaria, lo que lo ponen en un estado de necesidad alimentaria, con lo cual eso también impide que sea delito. Pero además describen la situación real de los establecimientos y de los chicos que van a las escuelas de Misiones, con un aporte alimentario de 220 pesos por día, que tienen que reparar las escuelas porque no hay aporte de la provincia, que hay una emergencia edilicia y real educativa, con lo cual ellos, el reclamo
no es solamente alimentario, lo cual eso ya es suficiente para invalidar cualquier discurso de una norma infraconstitucional como es el Código Penal, y que además no es típica esa conducta. O sea, no es lo que el delito está pensado, digamos, el tipo penal está pensado para eso, sino además ellos están peticionando por la situación alimentaria y además por las condiciones de la educación en la provincia. Y agregan algo más, que han logrado, gran parte de las pequeñas mejoras que se han logrado ha sido en base a lucha. Entonces, básicamente lo que han declarado no necesitan abogado, realmente no necesitan. Lo que sí ahora se va a plantear... Claramente esto no debió haberse tramitado en la justicia penal, ¿no? Digamos, debieron haber atendido por otro lado. Lo primero que ocurre, hay una cosa que dice Zaffaroni, hoy un autor tan odiado en las universidades, casi una secta lo que enseñan, pero porque dice algo cierto. Bueno, nosotros somos zaffaronianos, yo por lo menos soy zaffaroniana. y cosas que él dice que ni siquiera, pero esto es un poco académico, ni siquiera es, digamos, idea de él, el poder meter el derecho y mixturarlo con la sociología, con lo que pasa en el mundo real, que viene un italiano llamado Alessandro Barata. Pero independientemente de eso, él dice, mire, el sistema legal, penal especialmente, opera sobre vulnerables. No es mentira que opera contra todos, y eso es una mentira. Opera, por eso siempre las cárceles están las mismas personas, los delitos torpes, los pobres. Entonces, ¿qué ocurre acá en el caso particular? Porque fíjense que en el caso de la gente de la policía que tuvo la misma conducta, y es más, subieron con los patrulleros a la plaza el 9 de julio, no devolvieron los autos, los tenían ahí. No hay una sola imputación. Porque en este contexto particular de la provincia no son vulnerables. Cuando resolvieron ese tema, los maestros se volvieron vulnerables. Por eso, en vez de resolver, porque el sistema punitivo no resuelve nada, oculta y además encarcela cuando no puede resolver el problema. Entonces, cuando ya aquello que no podían criminalizar lo resolvieron parcialmente, quedaron los maestros. A los maestros los ven vulnerables, entonces, ¿cuál es la vía que toma el Estado? La vía de la criminalización. Que es cuando ya no vas a resolver el conflicto. Entonces, por eso en estas situaciones ellos están en una situación de vulnerabilidad. Ahora, Eduardo, perdón, este caso en particular, porque una de las cosas que ayer llamó mucho la atención es que tan rápido se los llamara a declarar, digamos. Esto se da por lo general, además por este hecho, por una desobediencia de un hecho que ya no existía, porque cuando hoy fueron a declarar ya el corte no existía. A ver, ¿por qué crees que los llaman tan rápido? Justamente porque están en estado de vulnerabilidad. Y además porque de que nosotros tenemos un poder judicial muy doméstico, nuestra provincia muy pequeña, así que todo se sabe. Las presiones que tuvo el poder judicial desde los primeros días, algunos de los miembros, digamos, los jueces de instrucción y demás, fueron muy marcadas de parte del poder político, del poder ejecutivo, del poder legislador, o sea, y que se agravó cuando la protesta se fue a la casa del gobernador Rovira. Entonces, cuando se resolvió parcialmente el problema con la policía, que es aquellos que había un problema fáctico de criminalización, porque exige un esfuerzo mucho mayor para poder criminalizarlo, iba a tener que usarse alguna institución nacional. Cuando se resolvió eso, quedaron los maestros, y entonces a ellos se les pretende y es mucho más fácil criminalizarlos. Por eso uno de los actos era liberar esa avenida como acto de triunfo, y esa es la razón por la cual no se le cita a nadie nunca un delito que tiene una pena que no es de cumplimiento efectivo de un día para el otro. Ellos podían no haber ido hoy, o haber ido, decir, designo un abogado defensor y me tenían que llamar a mí, y lo haríamos en una semana, pero está muy bien. Lo que quisieron hacer explicaron claramente, esto no es un problema penal. Lo penal no resuelve nada, pero justamente en este caso no es un problema penal, es un problema, es un conflicto que la única vía, la resolución es política, y política con diálogo verdadero, como explicó Mónica Urina, un diálogo verdadero, y lo poco que se ha logrado con lucha. Y te digo algo más,
hay el Zaffaroni dice, lo dice Ferrajoli también, el derecho se conquista, el derecho es lucha. Pero si no es papel pintado, es como decir derecho constitucional, no la constitución que si vos no la haces realidad es un libro con papel mojado. La realidad es eso, ellos consiguen los derechos los consiguen luchando. Ahora estamos frente a la posibilidad de que este sea un caso testigo, de que se profundice y se busque de alguna manera sentar un precedente o dejar una lección en función de que los imputados son todos dirigentes gremiales, digamos. Yo creo que lo que ocurre, hay algo que ocurre en la provincia hace mucho tiempo, porque no es extraño que ahora haya la Confederación Económica de Misiones también se sienta afectada por los cortes de ruta, algunos intendentes piden al juez federal. Lo que ocurre en la provincia particularmente, que esta provincia tiene una democracia de muy baja intensidad, por decir de alguna manera, donde la división de poderes y inclusive las organizaciones económicas además están absolutamente cooptadas por un gobierno que tiene más de 20 años, por un grupo que tiene más de 20 años en el poder, y esto hace que todo el peso del Estado caiga sobre ellos, que son los resistentes verdaderos. Y además, lastimosamente, los gremios docentes tienen algunos pequeños traidores que se prestan a dejarlos, inclusive en los medios oficiales locales, como que ellos fueran un grupo de lúmpenes que no quieren sentarse a arreglar y ellos han logrado algún tipo de conquista, prestándose a lo que hay en la provincia. La provincia carece de división de poderes. Eso es lo que se está viendo además. Ahora es interesante la respuesta de ese sector de docentes que sigue manifestándose, porque mientras se producía la declaración indagatoria de Mónica y de Leandro, estaban produciéndose y de hecho aún hoy, aún ahora, están con cortes de ruta por la ruta 14 y la 12, sosteniendo ahí la protesta. En primer lugar, hay una cosa que la gente olvida cuando algunos colegas de ustedes, comunicadores eternamente oficialistas, se sienten, digamos, afectados por los cortes de ruta. A ver, todo depende de cómo se construye la realidad. En el año 2009, con la 125, los ojeros que cortaron la ruta 14 durante meses, casi aíslan la ciudad de Buenos Aires. Es más, pensaban cortar el acceso al combustible JP1, que es el de los aviones, para que Buenos Aires no tenga ni siquiera operativo el aeropuerto. Eso se mandó una vez a la Gendarmería, los medios más importantes, digamos, concentrados, dijeron que eso era una agresión a pobres chacaleros, que la medida se retiró, nunca más pudo mandar el gobierno en esa época de Cristina. Y cortaron meses la ruta. O sea que eso es absolutamente falso, es un modo de protesta, pero depende quién proteste, uno criminaliza o no. Durante el 2020, Bullrich, que es la que anda con este protocolo inconstitucional, que la Corte nunca terminó por anularlo porque es inconstitucional, violó no solamente la cuarentena, sino que cortaba las calles en la ciudad de Buenos Aires. Esto es, cuando uno escucha lo que se dice, es una hipocresía tremenda. Y todo lo que se puede decir aún en un medio de comunicación por las dádivas que le pagan de sueldo, no sé, vaya a saber qué. Lo cierto es que ellos están luchando y constitucionalmente están amparados para hacer, es parte de lo que se denomina el derecho político, pero también el derecho constitucional, el derecho a la resistencia pacífica, digamos, derecho pacífico a la resistencia. Es como esos, a ver, cuando se habla de los países europeos, yo no sé si se acuerdan, en el año 2018, los chalecos amarillos en París durante todos los fines de semana, los camioneros en París cuando tuvieron que sacarles con tanque para poder sacar los camiones de la ruta, son modos de protesta. No, después que habrá fuerza pero no se criminalizan, lo que hay un conflicto, y el conflicto se lo resuelve políticamente. Cuando no se quiere resolver un conflicto se criminaliza. Y lo que está ocurriendo con estos maestros es que cuando se retiró la policía, a lo cual el Estado provincial no tenía capacidad de criminalización, a los cuales ningún fiscal ha pedido a hoy que los llamen a indagatoria, y se cree que ellos son un sector ya solos, aislados, también traicionado por otros colegas docentes, porque realmente, por más que no estén nuestros gremios, tienen que ser solidarios. También entonces lo dejan aislados como un grupo de lúmpenes de izquierda que no se puede dialogar, y se pretende no resolver criminalizando y asustándolos.
Pero está muy bien lo que ellos declararon, que ellos hacen el uso del derecho constitucional y universal a la petición y a la resistencia pacífica. Eduardo, ¿y cómo sigue? Porque hoy fue la indagatoria, ¿y qué crees que va a pasar con esta causa? No, lo que nosotros, esto ya es un poco ya trabajo de sentarse a escribir, porque nuestro sistema también decide. La provincia de Misiones, además, es una provincia que institucionalmente nuestra provincia está muerta hace muchos años. Está muerta, todo el sistema judicial no ha cambiado, no hay discusiones, tiene que ver también con cierta clase política, si es que existe algo como clase política, con la estructura social de esta provincia. Alguna vez me dijo alguien que defendí que fue funcionario y hasta hace poco de este gobierno, que me lo dijo en realidad, esta es una democracia de punteros, me dijo. Entonces, lo que ocurre es que tenemos poca división de poderes y acá lo que vamos a hacer es, como todo es escrito, preparar un planteo pidiendo el archivo de esto. Y pidiendo el archivo simplemente porque ellos están amparados por el derecho constitucional a peticionar. Y además, porque la provincia, al menos en términos formales, acá hubo una protesta también de la policía, en lo cual la provincia no solo acordó parcialmente lo que reclamaban, sino que no iba a haber ningún tipo de persecución en principio administrativa, lo cual tampoco se puede acordar en teoría, y tampoco judicial, y de hecho no la hay. Entonces, no se puede evidenciar tan groseramente una violación al derecho de igualdad, es decir, el principio de igualdad, de que estos maestros sean perseguidos. Entonces, eso se va a pedir archivo la otra semana, que se archive todo. Eduardo, muchas gracias. No, gracias a usted. Hasta luego. Eduardo Paredes es el abogado, en este caso, de Mónica Gurina y de Leandro Sánchez en esta causa que se tramita en el juzgado de instrucción